En Playoffs al Día en Ritmo analizamos por qué dio ese golpe en la mesa tan fuerte el equipo de Minnesota. ¿Qué estaba cargando de los dos partidos previos que sabían que tenían que cambiar? ¿Qué hilos aló Chris Finch, el técnico de Minnesota, para verdaderamente cambiar la orientación de este equipo? El coach Carlos Morales nos acompaña y nos analiza punto a punto los cambios técnico-tácticos que hizo este equipo, tanto en defensiva como en ofensiva. Es un banquete de información y te hace entender un poquito mejor el juego. Así que acompáñanos en este Playoffs al Día en Ritmo. Carlos, cuando nos pusimos a ver anoche el juego de Minnesota y Oklahoma City Thunder, nunca pensamos que la regla Morales tendría que aplicarse. Y prácticamente temprano estaba todo el mundo preguntando, bueno, ya en el segundo cuarto, ¿terminó esto? Terminó. La diferencia llegó a ser de 45 puntos en un momento. Y finalmente no se aplicó hasta que empezó la segunda mitad oficial formalmente. Pero este partido estuvo concluido totalmente. Ahora viene lo interesante, Carlos. Tú y yo y cualquier persona que nos acompaña pudo anticipar que Minnesota estaría más cómodo en casa, quizás meterían más triples, la banca sería más eficaz, que jugarían un poquito más entregados, activos, que quizás nos cometerían un poquito menos de faltas, que quizás Rudy Gobert tendría un mejor partido, muchas cosas, pero podrías anticipar que Terence Shannon ingresaría a cancha y jugaría de la manera que jugó, Carlos. No, esa es una que tenía bajo la manga el técnico, ¿no? Yo creo que una de las cosas que ocurrieron, aparte de ese aluvión de energía con el que salió el equipo de Minnesota, fueron también algunos ajustes técnico-tácticos que hizo también el staff técnico del equipo de Minnesota, de los cuales estaremos hablando, pero esa inyección ofensiva que le dio Shannon en el segundo cuarto no se le esperaba a nadie, porque ya está establecida básicamente una rotación en la que él no figuraba. De hecho, en todos los partidos de playoffs previos a ese en el que entra y se convierte en figura importante, había anotado solamente 6 puntos y había tenido varios partidos en los que no había visto ni siquiera acción y arrancó en ese segundo cuarto con mucha energía, con mucha decisión atacando el aro y se convirtió en un factor sin lugar a dudas. Este chico, Carlos, para aquellos que no lo conocen, se transfirió a la Universidad de Illinois, es un zurdito, es un escolta, pero es un chico que, como lo vieron anoche, es como que jugar básquet no le importa con quién y dónde esté o en qué escenario, si están viendo 1000 personas, 1 millón o 0 personas, juega de la misma manera, con gran energía, gran entrega y gran decisión. Sí, y un jugador sumamente ofensivo. En la universidad siempre fue, de hecho, a veces había que esconderlo en defensa porque parecía como si no le interesara ese lado de la cancha en la Universidad de Illinois, pero siempre era la primera figura ofensiva del equipo y al equipo le fue muy bien. En sus últimos años llegaron al Elite 8 y es un jugador sumamente importante en términos de lo que hace ofensivamente, de cómo ataca el aro y porque también si lo dejas abierto te puede castigar a media y larga distancia. Bueno, Carlos, vamos a comenzar con este tema de ajustes técnico-tácticos. El primero a la vista es y no quiero yo implicar que hubo cambio de arbitraje, aunque hubo una terna de arbitraje distinta, pero pues no creo que se merecía castigar ese esfuerzo de Minnesota, pero Minnesota fue más físico. Y la manera más clara de verlo, Carlos, es la manera que colocaban pantallas. En los primeros 2 partidos a veces se presentaban a dar pantallas con miedo de que el árbitro con cualquier movimiento cobrara una falta ofensiva. Aquí fueron igual de decisivos colocando pantallas que Oklahoma lo había sido en su hogar en 2 partidos primeros en esta serie. ¿Cómo viste ese aspecto? Sí, definitivamente que el arbitraje fue un factor porque tú tienes que medir que cuando estás en cancha visitante no vas a poder tener quizás la misma agresividad que tuviste en casa y viceversa. Minnesota, que estaba herido, que necesitaba esa victoria, tenía que venir con todo. Y si me dejan ser más físico y si me dejan dar los empujoncitos, ponerle las 2 manos al que penetra, moverme un poquito más en el bloqueo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero el equipo visitante tiene que contar con eso. O sea, tú no puedes venir y decir, perdimos por el arbitraje, porque definitivamente no perdieron por el arbitraje, porque los ajustes hay que hacerlos dentro del juego. Y sí hay que darle mucho mérito a esa defensa mucho más agresiva en este momento, parecida más a la que estaba jugando Oklahoma City. Me refiero a Minnesota con un pick-up bastante más alto, con todo el mundo con excepción de Gilgeous-Alexander, y eso llama la atención. Fíjate que si Gilgeous-Alexander estaba más atrás de la línea de 3 puntos y le ponían un bloqueo alto, a él le estaban pasando la cortina por abajo.
para tener más protección de la penetración y darle el triple. Falló los primeros 2 que intentó. Más adelante en el partido, cuando el juego estaba bastante abierto, encesta 2 y luego falla su último. O sea, 2 de 5 de triple, porque le estaban dando ese tiro para quitarle lo demás. Ahora, si la pantalla era más abajo de los 3 puntos, entiéndase, para que él pudiera entrar al área donde él domina, ahí venía enseguida una defensa que yo siempre he abogado por ella en la NBA, y es que el jugador grande que maneja al que pone el pick tiene que subir. Yo odio el drop defense. El drop defense es simplemente es vagancia. Es un jugador que se queda atrás para defender el aro para que nadie más lo tenga que ayudar. Pero en este caso, Rudy Gobert estaba subiendo continuamente. De hecho, hasta lo doble marcó en una ocasión en media cancha y le robó un balón. Y subiendo continuamente, pretendiendo que sus compañeros se metan en la pintura para agarrar el rol ya fuera de Holmgren o del otro grande, Hartenstein. Esos 2 jugadores recibían ayuda de un tercer jugador. O sea, había que involucrar a un tercer jugador para que cuando llegara al codo Gilgeous-Alexander estuviera marcado. Y eso fue un ajuste genial. El codo, por supuesto, es el extremo de la línea del tiro libre. Le llamamos siempre el codo, que es exactamente el punto donde es más letal. Gilgeous-Alexander ha practicado hasta la saciedad ese tirito, como hemos hablado en el pasado, Carlos. Hablamos un poquito de la táctica de la caída, lo que llaman el drop en inglés. Está, por ejemplo, Gobert, le hacen una pantalla, el grande de Gobert que está marcando, sube a liberar a Shai Gilgeous-Alexander, Hartenstein, por ejemplo, y él sale. La tendencia de Gobert era siempre presentarse, pero nunca comprometerse y empezar inclusive a retroceder a esta parte media. De nuevo, la idea es que no haya ayuda en la línea de fondo, que no le claven un alley-oop en la cara, pero lo que terminaba haciendo es que estaba en tierra de nadie, Gobert, ni fu ni fa, no hacía ni una cosa ni la otra, Carlos, y decidieron, sencillamente optaron por cambiar un poquito la cara al esquema defensivo y sorprender a Oklahoma City, y se vio sorprendido el Thunder. Sí, yo te diría que no la cambiaron poquito, la cambiaron del todo. O sea, ese simple ajuste defensivo, donde ningún jugador va a tener espacio para tirar a media distancia. Porque fíjate que en lo que está basado el drop es básicamente en análisis estadístico, que dice que es mejor forzar el tiro de 2, que el tiro corto de 2 no tiene tanto valor. El tiro corto de 2 cuando está entrando tiene muchísimo valor. Y en el caso de Gilgeous-Alexander ha hecho una carrera de eso. El pan de cada día de Oklahoma City. Exactamente. Entonces, Jalen Williams también. Por eso es que en la NBA se dicen, vamos a quitarle las penetraciones y el triple. Así que le vamos a dar el tiro a media distancia, por eso se usa tanto el drop, ¿no? Precisamente para proteger el aro, para que no hayan alley-oops y demás. Pero se ha convertido, tal y como hemos visto ahora, se ha convertido en una defensa malísima contra esos jugadores que sí pueden vivir del tiro a media distancia y que lo hacen con una eficacia tremenda. Otro pequeño ajuste importante para Minnesota, Carlos, es la transición defensiva. O sea, literalmente se interiorizaron el hecho de que se les iba la serie, que se eliminaban si no le ponían un límite a lo que iba a ser un equipo de Oklahoma City que iba a seguir cortando balones y seguir yendo en contragolpe. Para que tengan una idea, de todos los partidos de Oklahoma City este año, más de una docena, este fue el tercer partido, la tercera menor cantidad de puntos en contragolpe que Oklahoma City ha marcado este año en un partido de playoff. O sea, fue un énfasis importantísimo. Puntos en contragolpe, 12 para el Thunder, solamente 6 para Timberwolves, pero Timberwolves tiende a no correr mucho, pero limitarlo a 12 es la tercera menor cantidad de puntos en contragolpe en un juego para Oklahoma City Thunder. O sea, le secaron otra fuente de confianza, de alegría, de enchufarse y de puntos importantes para el Thunder, ¿no? Sí, pero lo hicieron porque no incurrieron en pérdidas. O sea, lo que alimenta el contragolpe de Oklahoma City son todos esos cortes de balón, lo que se llaman pérdidas de balón vivo, cuando no es un turnover en que la bola tiene que ser repuesta desde el costado, no son 3 segundos, no es balón fuera de las líneas, no es una falta ofensiva donde hay que reponer, no es donde tocas un balón, lo que llaman deflection, y alguien se lo roba y se lo lleva. Y eso ese es el pan de cada día de Oklahoma City. Bueno, en este partido las pérdidas fueron 10, le costaron 15 puntos con el juego abierto. Esas pérdidas de las que estamos hablando son como 4 o 5 pérdidas en el último cuarto cuando estaban jugando las 2 segundas escuadras. O sea, realmente ellos protegieron tanto el balón que Oklahoma City no se pudo llevar balones y no los pudo convertir en puntos en contragolpe. Sí, en el último cuarto, 2 pérdidas que le costaron 2 puntos a Oklahoma City Thunder, y en la segunda mitad, ya tenemos un partido totalmente definido, 6 de las
o sea, tuvieron 4 pérdidas que le costaron 6 puntos en la primera mitad, que es cuando el partido empezó a formar y tomar su curso temprano. Hablamos del lado defensivo, Carlos. En la ofensiva hay mucho de que hablar. Vamos a comenzar con el que se metió en el partido, se enchufó temprano, Anthony Edwards. ¿Por qué esta vez distinto a lo que pasó previamente? Bueno, yo creo que una de las cosas que hizo Anthony Edwards fue ponerse él la responsabilidad sobre sus hombros inmediatamente. O sea, ese primer cuarto fue un cuarto bien agresivo de parte de él, creando para sí mismo y creando situaciones también para sus compañeros. Y otro jugador que había quedado a deber fue Julius Randle. Y los dos se enchufaron temprano. Aparte de eso, la agresividad de Gobert, que si no me equivoco agarró un par de rebotes ofensivos y los convirtió. Y McDaniels estuvo bien activo también en los dos costados de la cancha. O sea, fue una actividad completa del cuadro titular. Ellos salieron con una mentalidad en un costado defensiva y luego convertirla en mucha agresividad en términos ofensivos y penetrar la llave una y otra vez para crearle situaciones a que Oklahoma City tuviera que resolver. Fue un alivio para ellos y fue la forma como se enchufaron temprano. Pero, Carlos, hicieron algo distinto en cuanto a algo esquemático, porque le costaba tanto trabajo en los primeros 2 partidos rebasar esa primera línea defensiva, entraban a la doble, triple marca. Estamos viendo los disparos de exitosos de Minnesota. Muchos de ellos, Carlos, fueron por los costados, por la línea de fondo, o entraban y hacían lo que precisamente hizo Oklahoma City, que era penetraban, frenaban y tiraban, eran decisivos. O sea, ¿por qué eliminar las pérdidas que tuvieron en los primeros 2 partidos y no las viste en este partido? Bueno, primero la bola empezaba por un lado de la cancha, se rotaba inmediatamente hacia el otro costado y ese era el que atacaba. O sea, si la bola empezaba en manos de Randle, la movían y llegaba para la mano de Edwards y por ahí iba, y viceversa. Si la bola comenzaba en un lado y luego en los cambios de marca que Oklahoma City usualmente hace, los castigaban inmediatamente. O sea, si Edwards quedaba con un jugador más bajo que él, le daban el balón inmediatamente, o en el caso de Randle, así como lo hacían también. Entonces, ese movimiento simplemente fugaz del balón de un lado hacia el otro, si rotaban tarde, Conley tiraba el triple, que no estaba muy fino todavía con el triple, pero lo tomaba. Si rotaban temprano hacia Conley, casi siempre había un jugador en un mismatch adentro y le daban ese balón a ese jugador. Entonces, yo te diría que no fue un cambio real de la ofensiva, que no fuera tener la paciencia de mover el balón alrededor del arco. Pero yo te diría, Carlos, que sería, si hay una pequeña diferencia, es que tú que estaba el balón hacia la izquierda de la cancha, del eje hacia la izquierda, si venía el pase no era al jugador inmediato, venía al que estaba en el lado débil, en el otro lado jugador, que cortaba un poquito hacia adentro. O sea, dejaban un pase por el medio y trataban de hacer ese pase lo más rápido posible. Que muestra agresividad de su parte de forma impresionante. La banca se enchufó. Uno pensaría, bueno, regresan a casa. En el primer cuarto, los 3 reservas incitaron 3 de 4 triples. O sea, una tónica tremenda. O sea, ok, me quitaste a un titular, me quitaste a 2, me quitaste a 3, y los 3 reemplazos están jugando mejor o al nivel de los titulares. O sea, fue literalmente shock lo que vivió Oklahoma City en el primer cuarto. Como diciendo, ¿con quién nos enfrentamos? ¿Quiénes son estos tipos? Se viste con el uniforme de Minnesota, que vimos en casa un par de juegos, pero este es otro equipo totalmente distinto. Hasta la banca, Carlos, se enchufó temprano en este partido. Bueno, era de esperarse que Alexander Walker tuviera un buen juego, porque tuvo 2 buenos juegos como visitante, pero Nesbitt y DiVincenzo estaban quedando a deber. Y los dos tan pronto entraron, empezaron a contribuir. De hecho, DiVincenzo solamente intentó dos tiros de campo, 2 triples, donde encestó los 2, y Reed encestó su primer triple. Enseguida que entró con agresividad también. Ya mencionamos lo de Shannon Jr., que fue una sorpresa. Termina con 15 puntos, pero realmente fueron 9 puntos que encestó en el segundo cuarto, que le dieron como una confianza todavía mayor, ¿no? Porque Shannon también jugó, siendo jugador novato, jugó minutos basura también, que este juego tuvo muchos minutos de basura, porque después de sacar una ventaja de 45 puntos a mediados del tercer cuarto, pues ya apaga y vámonos, ¿no? De ahí en adelante, pues jugaron los sustitutos. Interesante, entrando un poquito ya en la segunda mitad, recuerda que Randle no jugó en el último cuarto del último partido y le han sacado punta a eso, no le puedes quitar confianza a un jugador que te cargó, muchas críticas sobre Finch por no haberlo puesto.
y él dice que se habló, que a él no le gustó que no jugara el último cuarto, pero que otras veces a él lo ha sacado de juego en momentos importantes durante la temporada regular porque se quiere ganar el partido, que él lo habló, que él tiene toda su confianza en el coach, y da la casualidad que en el último cuarto el único jugador que quedaba jugando todavía de los titulares era Randle. Era como una si burla. te debo una, juégate 5 o 6 minutos ahí pero también para un poquito a los críticos como Damon Green, diciéndole, mira, aquí estás jugando el último cuarto, ya, cállate la boca. Entonces... Correcto, sí. Y bien interesante el hecho de que Green y Charles Barkley ambos criticaron porque ambos piensan que le estás quitando la confianza o que le estaba echando la culpa. Y cuando se habla de lo que él decía, no, yo lo que estaba era tratando de ganar el partido, con lo que creía que me iba a ayudar a ganar el juego. Carlos, es la mentalidad que lo hemos visto en ellos dos y lo hemos visto mucho en, por ejemplo, en Magic Johnson, en Shaquille O'Neal. Hey, si tú eres estrella en la NBA, tú tienes que cargar con el partido, tú tienes que tomar las riendas, tú eres estrella, mete al rival por el aro. O sea, es la mentalidad esa de que si eres estrella, te están pagando para hacerlo y en momentos como este tienes que sacar la cara por el equipo y cargar con él. El problema es que la defensiva contraria lo sabe y se prepara. O sea, es que es revisada y ahí muere soldado. Entonces, a mí me parece eso siempre bien curioso y hasta cierto punto risible. Bueno, por algo le está yendo mal a Randle. No es que se despertó esta mañana Aragán y dijo, no, la verdad que no quiero jugar hoy. No. Así que algo impresionante. Se nos quedó algo técnico, táctico, Carlos, y hay que hablar un poquito de Oklahoma City, lo que no hizo, o lo que quizás pudo haber hecho, o lo que aprendió de este partido. Un poco, algo se nos queda en el tapete de este juego que fue francamente definido tan temprano. Bueno, una de las cosas que le habíamos dado loas también era al cuadro pequeño de Oklahoma City, cuando no juega Hartenstein y a veces no juega Holmgren y se van con 5 perimetrales. Esos 5 perimetrales fueron destruidos, básicamente. O sea, ese cuadro, de hecho, duró muy poco, porque cuando jugaron con 5 perimetrales que todos defienden, en el caso de Wallace, en el caso de Caruso, en el caso de Wiggins, de Joe, no funcionó. Y eso hay que darle mucho mérito también, en ese caso a Minnesota, que no necesariamente tuvieron que bajar el cuadro porque el rival lo bajara y fueron y explotaron esa ventaja que tenían en estatura. Y mi pregunta, Carlos, es, de nuevo, ¿por qué tomó 2 partidos? O sea, el tiempo entre partidos fue el mismo. ¿Por qué de repente vimos una cara distinta a este equipo, aparte de que estaban en casa y uno tiene una actitud un poquito distinta? Pero ¿por qué los cambios tácticos esperaron un tercer partido para llegar a casa? ¿Por qué no vimos estos cambios antes? No sé. O sea, posiblemente no fueron los cambios que pensaba. El primer juego no le dio a Finch para pensar que estos son los cambios que necesitaba hacer. O sea, no te puedo decir una cosa a la otra de por qué. La única cosa que te podría decir es mal coach, y no es mal coach, obviamente. No es mal coach. No es mal coach. Nadie, en ese banquillo no hay un solo mal coach. Exactamente. Que no te quepe duda de eso. Así que, y ahora, Carlos, ¿qué contra puede tener el señor Daniel? ¿Qué aprendió Daniel de eso? Porque él aprende de cada experiencia. Pues una de las cosas es que no le funcionó el cuadro pequeño. O sea, yo creo que si lo utiliza, lo va a utilizar muy poco. Que hay que buscar formas de liberar entonces a Julius Alexander, que necesita también un juego mucho más estable de Jalen Williams, porque Williams, que fue un matador en los 2 partidos en casa, quedó a deber. Temprano el partido se abre porque hay que buscar otras alternativas ofensivas y Williams no estaba enchufado. Y que dependiendo de cómo defienda Gobert, va a haber que atacar mucho más el aro con los grandes en la línea trasera para obligar esas rotaciones de un tercer jugador y de esa forma tener el triple abierto. Pero entonces se tienen que hacer valer esos tripleros, ¿no? O sea, esos jugadores que intentaron el triple y que no estaban encestando, tienen que hacerlo valer. Así que para todo ajuste técnico hay una contra, pero la contra tiene que funcionar. Y para que funcione, todo el mundo tiene que estar en la misma página. Y obviamente también prepararse para otro juego físico, donde no necesariamente todos los cobros dudosos van a ir hacia ellos. Al contrario, contar con que esos cobros que pueden ir para cualquier lado, los 50-50 que llaman, usualmente van para el local. Esa es la otra sensación del juego. Cualquier balón disputado, el nivel de energía de Minnesota contra las pirañas de Oklahoma City,
llegaban y disputaban 50-50 o ganaban ese tipo de batalla, y eso fue notable en esta serie que no había visto hasta ahora, pues, excepto el cambio ahora de entorno al Target Center. Carlos, tú eres un coach, has visto muchas cosas en el básquet, lo mencionaste brevemente, quiero recalcar en el tema. ¿Hasta qué punto? Te voy a dar un par de posibilidades. Tú dime la que tú crees que fue exactamente la que pasó. Pasa el primer partido, fue muy físico con Oklahoma City, muy duro, y estuvo mandando clips, videos, Chris Finch le diga, hey, cobren esto, cobren esto. Después de 2 partidos de hacer eso, dijo, ¿saben qué? Nah, yo voy a hacer el mismo juego y que Dios reparta suerte, ¿no? Yo voy a, como no me han dado, no ha habido reacción de la liga a mis reclamos, voy a jugar igual que Oklahoma City y forzar un poquito el hecho, forzar un poquito el silbato. O el viejo zorro que dice, no me lo están dando, voy a apelar lo que quiera, la liga no me va a hacer caso, pero voy a apelar de todas maneras para tratar de una ventaja, pero cuando lleguemos a casa, me doy cuenta que esto va a cambiar y yo puedo tomar esa iniciativa. ¿Cuál de estas 2 posibilidades tú crees que es la más cercana a la realidad en este caso? Bueno, yo creo que el cabildeo siempre existe. El cabildeo existe. Yo creo que el cabildeo más se hace como público a veces con las entrevistas, ¿no? En las entrevistas más van dando, claro. Ese cabildeo público con la entrevista tiene un riesgo, y es que te pases un poquito en lo que estás diciendo y ahí viene la multa. Pero en playoffs se utiliza mucho esto de enviar videos a la liga y decir qué pasó aquí, mira cómo están cobrando. No sé si se utilizó esa artimaña, pero sí entender dónde estás parado. O sea, todo esto, si la serie se sigue cobrando igual, va a cambiar cuando yo llegue a casa. Ese silbato, si yo quiero ser igual de agresivo que ellos, me lo va a tener que permitir. Y de nuevo, ver los primeros 5 o 6 minutos del partido y darte cuenta de cómo van a seguir cobrando los árbitros. Se establece una tónica. Así que en el primer timeout les puedes estar diciendo a los tuyos, sigan pegando, sigan golpeando, sigan atacando temprano, porque el silbato está bueno para nosotros. Y de nuevo, quiero recalcar, las pantallas fuertes de Gobert o de Randall, que verdaderamente eran distintas los primeros 2 partidos, no son para nada distintas a las pantallas que coloca Alex Caruso, por ejemplo. O sea, no se excedieron, no es que llegaron al borde o se pasaron de la línea, no, fueron idénticas a las que colocaban Hartenstein, colocaba Caruso, ni más ni menos, idénticas. Lo que pasa es que no lo había hecho Minnesota en los primeros 2 partidos y aquí lo hizo para buen resultado. Acotaciones, Carlos, de este partido, para que tengan una idea. 70 puntos en una mitad, anotados por Minnesota, es la mayor cantidad de un partido de playoff en su historia. Ningún equipo había tenido un diferencial positivo de tener 4 menos pérdidas que Oklahoma City en todo el año, en una primera mitad. O sea, lo que vimos anoche no se había dado en todo el año contra el Thunder, para que tengan una idea. Ningún equipo había tenido un porcentaje de campo de 28 puntos de porcentaje superior de Oklahoma City en todo el año. De nuevo, inédito en ese sentido. Terence Shannon jugó en la primera mitad 4 minutos con 9 puntos. Esos 9 puntos es la mayor cantidad de puntos por un novato de Timberwolves en playoffs en un partido completo. Y lo hizo en una primera mitad en 4 minutos. Para que tengan una idea del octanaje, o sea, de cómo todo le funcionó y todo fue perfecto para este equipo. La primera vez en la era de Anthony Edwards que Minnesota gana un partido 3 cuando pierde los primeros 2. Es importante, perdieron contra Dallas el año pasado y Denver en el 2023. Después de haber caído 2-0, perdió el tercer partido también. Y recuerden, el máximo resurgimiento de un partido de playoff fue 31 puntos. Los Clippers vencieron a los Warriors en el 2019 y ganaron el partido. Pero, de nuevo, por un momento en la segunda mitad, abrió Oklahoma City con un parcial de 11-2 y parecía que de nuevo venía pero hubo reacción después del minuto pedido y las aguas tomaron su nivel y se volvió a abrir el marcador, llegó a ser de 45 puntos y esto se acabó. Francamente, en un partido como este, Carlos, no hay mucho que hablar. Mañana, en el playoffs al día del lunes, hablaremos de ajustes de parte del equipo de Oklahoma City en detalle. Ya he presentado varias alternativas, pero como siempre, todas estas series se celebran cada 48 horas, así que le corresponde ahora a Oklahoma City empezar a reaccionar. Y por último, Carlos, y no era de esperar menos, la afición de Minnesota. Yo no recuerdo un juego en Minnesota donde la gente estaba tan metida y tan vociferante como lo que vimos anoche
en ese partido, no solamente cuando empezó, pero ya cuando se abrió el partido, era como que estaban restregando en la cara a un rival que ellos respetan y hasta cierto punto temen. Mira, esto es lo que te puede pasar cuando te enfrentas con nosotros en el lugar más hostil del mundo. ¿Notaste eso? Sí, o sea, la afición pone mucha presión, ¿no? En playoffs y un equipo que está 0-2 necesitaba ese empuje, ¿no? Viene desde el camerino con una energía tremenda porque necesitan el juego, pero cuando ven ese respaldo del público todavía eso puede subir mucho más, la energía sube mucho más. También amedrenta un poquito al rival. Fíjate que con Gilgeous-Alexander han sido bastante corteses en las distintas canchas donde ha jugado. Ayer le estaban gritando que era un cazafaltas. Cada vez que iba a era mercader de tiro libre. Free throw mercader de merchant. tiro libre, exactamente. O sea, se le metieron bastante en la psiqui, creo, al rival, al mismo tiempo que auparon a su equipo, y eso es lo que tú esperas de una buena afición, ¿no? De que aún en los malos momentos, o no aún, especialmente en los malos momentos, aparezcas y respaldes a tu equipo. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí en ese sentido, pero esta serie está buenísima, tomado un entorno distinto. El próximo partido será el lunes y va a ser un partido obviamente todavía crítico para ambos equipos, pero particularmente para Minnesota, de tratar de ignorar esa serie y verdaderamente cambiar la faz de esta serie, y le corresponde a Oklahoma City ahora hacer los ajustes para lo que vio después del tercer partido de la serie, 143-101. Wow, o sea, hay que repetir ese marcador final porque fue algo verdaderamente impresionante lo que vimos ayer en Minnesota.